En esta sesión vamos a hablar de un tema muy interesante que es el papel de la opinión en la sociedad posmoderna caracterizada por la democracia, y vamos a abordar específicamente el tema de los partidos políticos, qué rol cumplen en la sociedad posmoderna desde otra perspectiva, porque siempre se nos dice que el partido político representa la idea del pueblo y entonces el pueblo a través del partido político gobierna, porque el pueblo elige entre diversos partidos y el partido más elegido es el que gobierna, entonces de alguna manera la voluntad del pueblo se refleja en el partido. Vamos a hablar un poquito muy brevemente de estos temas, ¿no? Para empezar, como saben, yo ya he afirmado que la opinión no constituye en la gran mayoría de personas un conocimiento sólido, un determinado saber en una determinada materia. Lo que la opinión constituye, o lo que la opinión representa para la gran mayoría de personas en el mundo, es un factor identitario íntimamente ligado a la personalidad y que permite al individuo socializar. Como sabemos, la socialización es un requisito para la supervivencia. Entonces, la opinión se puede ver incluso como un mecanismo de supervivencia. Vamos a hablar un poco de esto. Claro, ¿qué ocurre? La opinión. Es bien sabido que en la sociedad la gente tiene distintas opiniones generalmente, ¿no? O aunque tengan la misma, pero la gente tiene opiniones específicas. Es muy poca la gente que dice, no, yo de esto no sé, no opino. Es muy poca, sobre todo en temas políticos, económicos, que es de lo que vamos a hablar ahora. Porque claro, una cosa es hablar de la física, pero es que la física en la democracia no tiene nada que hacer. O sea, las campañas presidenciales de los candidatos no se basan en nociones físicas, ni químicas, ni matemáticas. Se basan en cuestiones esencialmente sofísticas, pero se podrían interpretar al mismo tiempo como cuestiones simplemente sociales. Como sabemos, las ciencias sociales son a menudo y casi siempre víctimas de la excesiva relativización de la verdad, ¿no? Evidentemente, una clase de matemática, por ejemplo, se diferencia muchísimo de una clase de sociología, o de una clase de desarrollo y bienestar, o de una clase de, no sé, sociología contemporánea, sociología económica. Se diferencia mucho en que la matemática te da unos ciertos parámetros objetivos con los cuales operar para llegar a nuevos conocimientos objetivos. Mientras que todas estas otras cuestiones sociales, de la economía, de la política, etcétera, son, al final del día, las ocurrencias de un tipo. Porque al final del día, como son ciencias blandas que no son tan rigurosamente demostrables, porque hay incluso quienes hablan de el relativismo moral, ¿no? Como son ciencias blandas, entonces las ocurrencias en este aspecto tienen un cierto peso superior al que tendrían en las matemáticas. Evidentemente, si yo digo, no, miren, voy a la comunidad matemática, digo, miren, descubrí un modelo matemático con el cual he podido demostrar que, yo qué sé, un determinado cociente, supongamos, o una determinada función. Lo que pasa es que quiero agarrar un buen ejemplo. Una determinada función, por ejemplo, la función 3x. La función 3x pues tiene pendiente 3, va para arriba. Es como si yo fuera y dijera a la comunidad matemática, miren, descubrí matemáticamente que la función 3x no tiene pendiente positiva, o sea, la derivada no es positiva, sino que es una función que ni crece ni decrece, es una constante. O sea, 3x es una constante y los tipos van a agarrar y me van a decir, vos sos un boludo. 3x es una función lineal que está caracterizada porque la pendiente de la recta tangente es 3. Y entonces la función, digamos, crece a un ritmo de 3i por cada x. O sea que la función en definitiva crece, para no marear mucho, ¿no? La función en 3x crece. Pero si yo voy a la comunidad matemática incluso con un libro, con lo que yo quiera, con una biblioteca de libros, demostrando que la función 3x resulta que no crece, sino que es una constante, y me van a decir, pero vos sos un boludo. Ya está, ni siquiera lo van a leer. Cosa que no ocurre con las ciencias sociales, con la política, con la economía, con la sociología, etc. Hasta incluso con la psicología, ¿no? En la economía, por ejemplo, puede venir cualquiera a rebatir la teoría económica, diciendo que desde esa perspectiva filosófica ellos tienen un sistema distinto en el cual el valor
como sabemos que hay teorías sobre el valor, ¿no? De que el valor es subjetivo, de que está determinado por las horas de trabajo. Pero yo puedo decir, no, miren, el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de parpadeos que realiza el trabajador cuando la fabrica. O sea que cuantas más veces parpadea el trabajador, más valor tiene la mercancía. Y entonces yo puedo ir con esa ocurrencia y a priori no me la van a poder refutar. No me van a poder refutar. ¿Se entiende? Porque no hay un paradigma lo suficientemente sólido como para evidenciar la falsedad o la veracidad de este tipo de afirmaciones en las ciencias sociales, ¿no? Evidentemente. Por eso además hay tantas ramas de la filosofía, tantas ramas de la economía, y de la matemática no hay ramas. De la ciencia no hay ramas. ¿Se entiende? Matemática no está la matemática española, la matemática inglesa y la matemática francesa. No, es simplemente matemática. Chau. En filosofía, teoría austríaca, teoría neoclásica, teoría keynesiana, teoría marxista, teoría de los Chicago Boys. Y son infinitas. Son infinitas y cada vez hay más. Cada vez hay más. Entonces, claro, en este tipo de temas es que la sociedad suele pelearse por la opinión, evidentemente, porque es más fácil opinar, porque incluso se puede opinar sin saber. Evidentemente, un extraño cualquiera, sin conocimientos de matemática ninguno, si yo le digo, ¿qué opinás de la función 3x? Me va a decir, bueno, no tengo ni idea de qué me estás hablando, loco, no sé qué es la función 3x. En cambio, un matemático te diría, sí, es una función que crece a un ritmo de 3 y por cada x, y ya está. Pero la diferencia ocurre cuando vos vas en la calle con una persona con nulos conocimientos de política o nulos conocimientos de economía, le preguntás, bueno, la distribución de la riqueza, ¿qué te parece que tendríamos que hacer con los pobres? ¿Hay que liberar un poco el mercado para que accedan a puestos de trabajo? ¿O hay que sacarle a los ricos para darle a los pobres? Y más allá de la respuesta que te den, que puede ser desde tu postura económica, puede ser una verdad, una mentira, ¿no? O sea, puede tener cierta base científica, pero el punto es que te van a tener una opinión, por más que esté fundada o no, te van a decir no. Te van a decir, o el Estado tiene que repartir para los pobres, o el Estado tiene que liberar el mercado para que los pobres puedan acceder a ciertos puestos de trabajo que no pueden por la presión fiscal. Pero el punto es que hay una opinión casi siempre. Y no es una opinión de gente, o sea, estamos hablando de gente que no sabe ni... Vos le decís, definime economía, y no saben la definición de la palabra economía. O sea, le decís, ¿qué significa la palabra economía? Te van a decir, manejar la plata. Te van a decir, no, la economía son los billetes. O sea, ni siquiera muchos de ellos tienen nociones simples de qué carajo están hablando, y sin embargo opinan, ¿no? Justamente por esto, porque las ciencias sociales son más relativas. Esto que provoca la pluralidad de opiniones y la universalidad de opiniones. ¿Qué carajo me saltó ahí un cartel medio raro? No sé si se está grabando correctamente. La universalidad de opiniones, o sea, todo el mundo opina. O casi todo el mundo. Entonces, claro, evidentemente, la opinión política, la opinión económica, tiene un factor identitario más fuerte en el individuo. Por todo esto que acabo de decir, que no lo voy a repetir. Incluyendo también lo de la matemática. La opinión política muchas veces separa familias. O sea, la opinión política une y desune personas. Es una cosa increíble el nivel de influencia que tiene la opinión política. Evidentemente en opinión política también incluye opinión filosófica, opinión sociológica, opinión psicológica, etc. Hasta incluso opinión metafísica. Incluso una persona que cree en Dios y una persona que no cree en Dios. Y vos le decís, ¿por qué no cree? Y no sé, porque no creo que exista. Y a otro le decís, ¿por qué cree? Y porque me enseñaron que existe. O sea, estamos de acuerdo en esto, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el tema que quiero abordar en este video? Que como la opinión tiene un factor identitario muy fuerte y une y desune personas, evidentemente la opinión como puente para unir personas en una sociedad tiene un nivel de supervivencia. O sea, tiene un aspecto en el cual permite la supervivencia del individuo. ¿Por qué? Porque la persona tiene más posibilidades de sobrevivir en la sociedad opinando algo socialmente válido que opinando algo socialmente rechazado. O sea, no es lo mismo opinar que todos somos iguales a opinar que hay razas que son superiores y que curiosamente la raza blanca es la mejor. No, ahí te vas a ganar el odio de muchísima gente. Entonces, hay ciertas opiniones que están socialmente aceptadas que justamente desarrollan una posibilidad de supervivencia para el que las posee y las manifiesta. Entonces, si asumimos que la opinión juega este rol
tanto identitario, porque el ser humano en cuestión se siente muy identificado con su opinión. O sea, el ser humano de alguna manera se ve reflejado en su propia opinión, porque la opinión que tiene le hace ver el mundo de una forma distinta y evidentemente él cuando ve el mundo también se ve a sí mismo, porque como dije en otro video, nosotros nos vemos a nosotros mismos a medida que actuamos en el mundo. O sea, nosotros existimos porque actuamos, porque hacemos cosas. Entonces, claro, pero hacemos cosas basándonos primero en nuestro prisma de visión que está condicionado por nuestras opiniones. Entonces, por esta razón llega a ser un factor identitario muy íntimo, muy ligado a la personalidad, a la opinión. Muy ligado. De hecho, hay estereotipos, ¿no? El típico hippie. Yo te digo hippie, vos te imaginas un tipo así fumando, con rastas, despreocupado. Eso o sea, por el simple hecho de tener esa opinión o esa forma de interpretar la realidad, ya se te asignan unas ciertas cuestiones que te diferencian del resto. ¿Qué pasa? Que la opinión, justamente como juega este papel identitario y este papel de garantizar la supervivencia al individuo, porque el individuo mediante la opinión puede crear vínculos sociales que le permiten subsistir, entonces la opinión deja de ser algo que el ser humano piensa con fundamento sobre un tema, con honestidad intelectual de forma objetiva, y pasa a ser simplemente el mecanismo de supervivencia del individuo. O sea que la opinión pierde completamente su razón de ser a nivel de conocimiento. O en otras palabras, la opinión simplemente no vale nada. Hablando mal y pronto, la opinión de la mayoría de gente no vale nada porque la existencia simplemente se sostiene con este factor identitario y este factor de supervivencia, no con un factor de una formación objetiva que haya hecho al individuo sucumbir ante las pruebas y adherir a una postura en contra de su voluntad. No, evidentemente la gente opina lo que quiere, por más pruebas que se le den. Porque como digo, la opinión tiene este factor identitario y social. Entonces, por eso es que yo además pude responderme a mí mismo la pregunta, ¿por qué hay tantos socialistas estudiando economía? Si tanto estudian economía, deberían abandonar ese modelo. Y justamente, no, es que la gente no opina en base a lo que sabe. Eso es una falacia. O sea, yo me llegué a preguntar a lo largo de la carrera y antes de empezar la carrera, ¿por qué hay tantos economistas recibidos? Economistas ocupando cargos en el Senado. Economistas, incluso presidentes, vicepresidentes, ministros de economía, que son sin embargo socialistas. Y claro, lo que pasa es que el hecho de que vos tengas unos grandes conocimientos de economía no te condiciona, o no siempre, porque depende también de la persona, pero por lo general no te condiciona la opinión, porque la persona opina lo que quiere y amolda todo lo que sabe para que encaje con la opinión. Pero es muy importante que la opinión precede al conocimiento. O sea, uno primero piensa la opinión que va a tener y después investiga, y a medida que investiga va aplicando ciertos filtros inconscientes que mediante el sesgo de confirmación le confirmen su opinión y va descartando cosas que van en contra de su opinión. Entonces la opinión no está fundada casi nunca en conocimientos. Casi siempre la opinión es: quiero ser socialista, entonces me invento que el valor trabajo, porque lo sé qué, porque la explotación, porque los austríacos, todo un conjunto de justificaciones que pretenden justificar mi postura, cuando en realidad mi postura es yo elijo tenerla y punto. No tengo razones para ser socialista. No tengo razones. Entonces, la opinión juega este papel de algo que se elige tener de forma consciente o inconsciente para dos cosas. Primero, satisfacer tu propia identidad. O sea, cuando te ves al espejo, ves la persona que vos realmente querés ver, que es un socialista. O sea, si vos querés ser socialista, te ves al espejo pensando soy socialista, eso te llena de orgullo, es un factor identitario. Y el otro factor, como digo, es el factor de supervivencia. Bueno, de repente donde vos vivís hay muchos socialistas, o donde vos estudiás, o tus amigos, o te gusta cómo hablan los socialistas, o la chica que te gusta es socialista. Y resulta que querés hacerte novio de una chica que es socialista y por eso vos sos socialista. Pero siempre es también, aparte del factor identitario, un factor social. Es decir, uno, en este caso socialista, pero con cualquier opinión, uno opina lo que opina también para encajar con un cierto grupo de personas con el que quiere encajar especialmente. Tiene estos dos puntos, la opinión. Ahora, ¿qué pasa? Evidentemente con el tema de los partidos políticos, y por qué digo que es algo que es pertinente también en este análisis. Bueno, que el partido político, como ya he mencionado en
en un video que hice hace un montón de tiempo, hace como 6 o 7 meses creo, o incluso más. El partido político es el monopolio del pensamiento. ¿A qué voy con esto? El partido político cumple, más allá de la teoría, estoy hablando de lo realmente existente, ¿no? O sea, la teoría podrá decirnos que los partidos políticos cumplen el rol de representar a los votantes y bla, 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 bla. Pero en realidad el partido político realmente existente, analizado de forma objetiva, más allá de la teoría, viendo la realidad, en la gran mayoría de casos el partido político es un factor identitario y es un factor social. O sea, la persona se ve identificado con su partido político y además la pertenencia a un determinado partido político le permite socializar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el partido político, en la gran mayoría de casos, sustituye el papel de la opinión. Porque claro, hasta ahora veníamos hablando de que la opinión es algo que la persona soberanamente elige en base a sus preferencias, ya sea consciente o inconsciente. Pero ¿qué pasa cuando viene el partido político para ahorrarte ese trabajo? Es decir, no te molestes en pensar que quieres opinar. Ya no te digo en estudiar, ya no te digo en investigar, en estudiar la historia, en estudiar la teoría. Yo te digo simplemente en decidir soberanamente qué carajo querés opinar. No te preocupes, mirá, yo te doy este conjunto de reglas, este conjunto de próceres, este conjunto de personalidades políticas, este conjunto de historia. Porque claro, cada partido político tiene su historia y cuenta la historia del partido opuesto de otra forma. Para que te ahorres el trabajo de pensar. Entonces, ¿qué rol cumple el partido político? El de ahorrarle a la gente pensar. Porque viene el partido político y te dice, no, mirá, no te preocupes por pensar. Vos votame a mí. Soy muy lindo, tengo barbita y hago videos en el gimnasio. Entonces, el partido político cumple la opinión de reemplazar, cumple la función de reemplazar esa soberanía de la opinión en el individuo para pasar de ser el individuo el que elige la opinión a ser el partido el que elige la opinión que el individuo va a tomar por pertenecer al partido. Es decir, que ahora hay un intermediario entre la opinión y el individuo. Antes el individuo elegía la opinión y no había nada entre medio. Ahora el individuo más bien elige el partido que le va a dar ya digerido, ya masticado, ya servido en bandeja la opinión. Y le va a dar también sus argumentos retóricos, sofísticos, para adoptar esa opinión. Como es el caso de la SAFAP. Esta idea de video se me vino cuando veo cómo los militantes de los partidos tradicionales, o incluso el Frente Amplio actualmente, pero cómo los militantes de los partidos tradicionales, vamos a hablar de eso nada más porque en el Frente Amplio hay un poco más de discusión, pero cómo los militantes del Partido Nacional, cómo los militantes del Partido Colorado. Yo no he visto un militante, no digo que no lo haya, debe haber porque son miles, son 500.000, 600.000, o sea, 1.000.000, no sé cuántos son. Pero debe haber alguno por un tema probabilístico. Pero yo no he visto un militante de los blancos o un militante colorado en contra de la SAFAP. Todos están a favor. Los que yo he visto, repito, ¿no? Los que yo he visto. Habrá alguno que no. Pero los que yo veo que aparecen en la tele, los que yo veo que opinan en los medios de comunicación, que tienen perfiles que militan, los que yo veo que militan, están todos en contra. Yo dije, che, pero pará, ¿por qué estos tipos están todos en contra de la SAFAP? No puede ser que ninguno tenga la opinión contraria, sin abandonar el partido. Y no, justamente, no es que ellos estén en contra de la SAFAP, es que el partido está en contra de la SAFAP. Y como ellos son, ellos siguen la voluntad ciegamente del partido, entonces ellos están en contra de la SAFAP porque el partido está en contra de la SAFAP. Y si tenés duda, preguntale al partido. Yo me lavo las manos. O sea, yo como soy blanco estoy en contra de la SAFAP. ¿Qué son las SAFAP? No sé, preguntale a los blancos. Preguntale a Delgado. O preguntale a Saldain. O sea, ¿por qué hay que eliminar las AFAP? No, al revés. ¿Por qué hay que mantener las AFAP? ¿Por qué hay que mantener la edad jubilatoria en 65 años? No sé, preguntar a Saldain. Entonces, de esta forma, el ser humano se ahorra el trabajo de razonar las cosas. Y de, por lo menos, ya que va a opinar sin saber, por lo menos decidir su opinión. Es muy llamativo esto. Porque hemos llegado a un punto en el cual los partidos políticos directamente representan la opinión del pueblo íntegramente, por lo menos en lo que atañe al alcance del partido político. Yo no he visto, como digo, ningún blanco, ningún colorado que diga, no, mira, yo soy blanco, pero estoy en contra de la SAFAP. Yo soy colorado, pero estoy en contra de la SAFAP. No.
Repito, los que yo he visto militantes que aparecen en los medios. Habrá alguno que sí, no digo que no, por supuesto, no digo que no. Pero es muy curioso, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué esta gente está a favor de las AFAP? No se dan cuenta que es un curro, que es para matar al trabajador, que te vas a jubilar 5 años más, que no vas a poder jubilarte nunca, que cobras 11.000 pesos, hermano. Y pienso, bueno, pero ¿por qué están de acuerdo con las AFAP? Y digo, bueno, es que no es que estén de acuerdo, es que el partido está de acuerdo. Es así de simple. Por eso es tan importante no pertenecer a un partido. Uno puede apoyar, como hago yo con Salle, yo apoyo a Salle. Uno puede apoyar un partido en circunstancias contingentes, pero eso no quiere decir que todo lo que diga Salle o todo lo que diga Delgado o el candidato de preferencia es una cosa que uno va a suscribir, evidentemente. Uno tiene que saber marcar la diferencia entre uno y el partido. Eso es muy importante. Cosa que en Uruguay, el pueblo uruguayo está muy fanatizado con los partidos. Eso es lo que yo he podido observar. El pueblo uruguayo está muy fanatizado con los partidos. Hasta el punto de que se inventan incluso noticias falsas para ensuciar al otro partido. O sea que ya ni siquiera les preocupa la verdad. Ni siquiera les preocupa la justicia. Simplemente les preocupa el partido. El partido como si fuera un partido de fútbol. Como si fuera de Nacional y Peñarol, ¿viste? O sea, yo soy de Nacional, quiero quedar en Nacional. Vos sos de Peñarol, querés quedar en Peñarol. Está listo. Y no importa más nada, ¿viste? Ese es más o menos el rol que estamos viendo actualmente en la sociedad posmoderna. Pero es muy interesante cómo el partido político muchas veces reemplaza el criterio propio. Y lo peor es que no se dan cuenta. Ellos piensan en su cabeza que suenan muy inteligentes cuando repiten como loros lo que les dice, ya sea el político frente amplista de turno, el político blanco colorado o de cualquier partido. Porque esto va para todos los partidos en general, porque con todos los partidos ocurre en todo el mundo, en toda la historia. Es muy interesante cómo ellos piensan que tienen una opinión muy racional, cuando en realidad simplemente están repitiendo lo que su tribu les dice. Porque además ellos tienen un sentido de pertenencia porque ya tienen amigos en el partido, ya tienen compromisos con el partido. Entonces, claro, evidentemente, si todo mi círculo de amigos fuera colorado y yo estuviera intentando llegar a un puesto laboral con el Partido Colorado, entonces yo no puedo salir a hablar en contra de la AFA, porque me van a decir, loco, vos estás haciéndonos campaña en contra, se te terminan los amigos y se te termina el cargo político. Pero también es triste que los amigos y el cargo político estén por encima de la verdad. Eso también es triste. Yo creo que la verdad está por encima, ¿viste? Y la justicia está por encima y hay que defender los valores que hay que defender y punto. Y si perdemos el trabajo, perdemos el trabajo. Y si perdemos los amigos, perdemos los amigos. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Dejo por acá el video, espero que te haya gustado muchísimo. Si te gustó ya sabes que puedes darle me gusta. Y bueno, amigo, nos vemos en futuros videos. Hasta la próxima.